Hola a todos. Es viernes 6 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo el embajador Chas Freeman está con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Gracias, Nima. Encantado de estar aquí contigo. Embajador, permítame comenzar con una de las últimas noticias procedentes del eje. Se dice que la administración Trump, a través de Marco Rubio, comunicó a los estados árabes del Golfo Pérsico que el objetivo de esta operación, este ataque, no es un cambio de régimen. Y esto es lo que hemos escuchado del propio Donald Trump. Una vez más, hago un llamamiento a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, del ejército y de la policía para que depongan las armas. Solo van a ser asesinados. Ahora es el momento de defender al pueblo iraní y ayudar a recuperar vuestro país. Vais a tener la oportunidad, después de todos estos años, de recuperar vuestro país. Aceptad la inmunidad. Os daremos inmunidad y estaréis en el lado correcto de la historia, porque eso es lo que es. Estaréis perfectamente safe deceptorot, o enfrentáis esta solución de sí seguro. Is non carak solcora. En realidad, también hemos oído que Donald Trump quiere elegir al próximo líder supremo de Irán. ¿Qué opina eso? Bueno, creo que hay una historia detrás de eso que resulta bastante interesante. La CIA y el Mossad, al parecer, estaban intentando con mucho empeño encontrar a una persona del tipo de Delcy Rodríguez dentro del cuadro dirigente iraní. En realidad, estaban cultivando a un par de personas que pensaban que podrían responder si se producía un vacío de liderazgo. Obviamente se trataba de una actividad muy secreta, pero Donald Trump, de manera imprudente, ha hablado de ello públicamente ahora. Supongo que el gobierno iraní está una vez más examinando a su propio personal para ver si puede identificar a alguien que de hecho hubiera sido sobornado. El comentario de Trump fue que las personas que esperaban que tomaran el relevo han sido asesinadas, así que debían de estar con el líder supremo en su casa el sábado pasado, cuando fue atacada por los israelíes. De todos modos, creo que hay varias cosas que están mal en toda esta operación desde el principio. Una es la suposición de Donald Trump de que el líder supremo, al igual que Donald Trump, es todo el sistema. Ya sabes, lo que decida Donald Trump, todos en su séquito, y el Partido Republicano, con el Congreso ausente sin permiso, se alinean, como cuando Stalin ordenaba algo y todos obedecían. Pero ese no es el caso en Irán. Irán tiene un sistema mucho más complejo que eso. Puede que si Donald Trump fuera destituido, su régimen se desmoronara en Washington. Pero cuando Ali Khamenei fue destituido, el régimen no se vino abajo. De hecho, irónicamente, uno de los muchos propósitos declarados, puedo contar unos 7 u 8 objetivos propuestos diferentes para esta guerra, ninguno de ellos muy plausible. Uno de los objetivos era impedir que Irán decidiera fabricar un arma nuclear. Irónicamente, Ali Khamenei era el tapón en la botella en ese asunto. Se oponía firmemente a que Irán desarrollara armas de destrucción masiva, las cuales describía como haram, prohibidas en el Islam. Ahora ha sido apartado. Al observar a los posibles candidatos, incluido su hijo, para sucederle, todos están a favor de construir una bomba. Así que lo que hemos hecho no es impedir que Irán se vuelva nuclear, sino animarlo a volverse nuclear. El segundo gran problema, por supuesto, es que no se puede cambiar un régimen, que Donald Trump claramente considera el objetivo, diga lo que diga Marco Rubio. No se puede cambiar un régimen desde el aire. Bombardeamos sin piedad a la Alemania nazi, y eso no cambió el régimen. Los alemanes atacaron a la Unión Soviética bajo Stalin. Mucha gente en Rusia, en la Unión Soviética, temía y detestaba el sistema stalinista, pero no se volvieron contra Stalin, se unieron en defensa de la patria. Y creo que estamos viendo exactamente ese mismo fenómeno en Irán. Además,
hay una dimensión internacional más amplia, porque por supuesto, Ali Khamenei era ampliamente respetado entre los musulmanes chiíes de todo el mundo. Así que ahora, a sus ojos, ha sido martirizado. Y acabo de oír una declaración del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Esta es una guerra limitada, no estamos en guerra. Y pensé, bueno, sí, esto debe de ser una operación militar especial. No estamos en guerra. He oído esa frase antes, pero desde el punto de vista iraní, sí estamos en guerra. Esto es existencial, y la idea de que Irán no contraatacará a Estados Unidos donde pueda es errónea, incluso en el propio territorio estadounidense. Si alguna vez hubo alguna duda al respecto, el hundimiento del crucero frente a Sri Lanka, después de haber participado en un ejercicio multinacional y estar desarmado, básicamente garantiza que la guerra se globalizará, no se limitará a los alrededores inmediatos. Dicho esto, resumiría mi impresión de lo ocurrido así. El 29 de diciembre en Mar-a-Lago, el primer ministro Netanyahu convenció a Donald Trump para que le proporcionara un plan de campaña con el fin de implementar su estrategia, que es el Gran Israel, la creación del Gran Israel y la subyugación o fragmentación de Irán para que se convierta en algo parecido a Siria. Y sin de defensa. Donald Trump estuvo de acuerdo. Fijaron una fecha, pero tuvo que posponerse por un par de razones. Luego, el sábado 28 de febrero, vieron una oportunidad en la reunión en casa de Ali Khamenei. Estoy seguro de que Khamenei tenía la sensación de que podría ser asesinado entonces, pero probablemente acogió con agrado el martirio, porque siempre decía que quería ser mártir. No quería morir pacíficamente en la cama, y se cumplió su deseo. Así que aquí tenemos una situación en la que la estrategia es israelí, el plan de campaña es estadounidense, y los autores de ese plan en el Pentágono, al parecer le dijeron a Donald Trump con bastante franqueza que probablemente no funcionaría. El general Kane se lo dijo en privado, y luego hubo filtraciones en la prensa que respaldaban ese consejo privado. Donald Trump no lo evitó. Siguió a Netanyahu en esta trampa, y ahí estamos. El segundo punto es que aunque no tenemos una estrategia distinta de la estrategia israelí de dominación en Asia Occidental, Irán sí tiene una estrategia, y consta de dos partes. Una parte consiste en responder a la amenaza existencial de Israel, creando una amenaza existencial para Israel. Así que Irán hará todo lo posible por devastar a Israel. No se contendrá en sus objetivos, como hizo en la guerra de junio del año pasado. Irá con todo. El segundo elemento de la estrategia iraní es convencer a los países árabes del Golfo que tienen bases en su territorio de que no pueden permitirse mantener esas bases allí. Esas bases no los protegen, invitan al ataque. Aumentan su vulnerabilidad, no la disminuyen. Y parece que Irán está dispuesto a escalar hasta que los demás capten el mensaje, incluso, si es necesario, destruyendo sus instalaciones de producción de petróleo. Ahora bien, hay otros elementos en todo esto, pero esa es la ecuación básica. El plan de campaña iraní, por así decirlo, es emular la estrategia del rope-a-dope de Muhammad Ali, es decir, recibir los golpes del otro lado mientras sigues devolviéndolos y los agotas. Cuando hayas mermado su capacidad para interceptar misiles y luchar eficazmente, entonces les golpeas con fuerza y los dejas fuera de combate. Así que creo que la cuestión clave aquí es que, ante todo, tenemos muchos comentarios jactanciosos del mando central y de los israelíes sobre lo que está ocurriendo. Por cierto, los israelíes están aprovechando esta guerra para apoderarse y anexionarse el sur del Líbano hasta el río Litani y para convertir Dahia en Beirut en una versión de Gaza. Están intentando sacar provecho de la confusión general de la guerra. Las declaraciones del CENTCOM de que hemos destruido lanzadores iraníes y demás deben tomarse con mucha cautela, porque la evaluación de daños de combate siempre es inexacta.
Recuerdo que en la Guerra del Golfo, de 1990 a 1991, cuando yo era embajador en Arabia Saudí y una coalición internacional luchaba contra Irak, los militares afirmaban que habían destruido todo tipo de tel iraquíes, es decir, lanzadores, pero no era cierto. Seguían operando. Así que no me convencen esas afirmaciones. So I'm not convinced by the claims. And I don't know whether Iran has successfully... Y no sé si Irán ha conseguido ocultar y reservar sus defensas aéreas para el momento en que el bando israelí y estadounidense se hayan debilitado lo suficiente como para sacarlas. Es una cuestión abierta. Tal vez esas defensas hayan sido destruidas, pero lo dudo, porque creo que Irán ha planeado esta guerra durante mucho tiempo y sabe lo que hace. Por último, observo que no hay un componente terrestre en esta campaña, salvo que ahora hay un esfuerzo por movilizar a kurdos, baluches, árabes y otras minorías en Irán que han sido manipuladas a lo largo de los años por el Mossad, la CIA, el MI6 y el Servicio de Inteligencia Saudí para intentar buscar la independencia del Estado iraní. No creo que esto vaya a tener éxito en absoluto. Sí que conlleva el riesgo de una guerra civil en Irán, pero no creo que eso ocurra. Así que estoy mirando esto y diciendo, mirad, llevamos 7 días con esto. Todo es muy confuso. En algún momento a mitad de la próxima semana, si tengo razón, al fin y al cabo, el año pasado en la guerra de junio se tardó 12 días en agotar prácticamente la capacidad de interceptación de Israel. En algún momento, digamos 12 días después del 28 de febrero, sabremos si Israel tiene la capacidad de continuar. Poco después de eso, sabremos si Estados Unidos puede continuar. Y oigo declaraciones valientes del secretario de Defensa, autodenominado secretario de Guerra, Hegseth, en el sentido de que no hay problema con los suministros. No me lo creo ni por un momento. Creo que esta guerra no puede prolongarse mucho más del lado anti-iraní, y sospecho que Irán está preparado para una guerra larga. Así que lo dejaré aquí. Embajador, ¿qué opina de lo que informó Tucker Carlson, que 2 agentes del Mossad en Arabia Saudí y Qatar fueron arrestados porque querían colocar una bomba en algún lugar? Y ya sabe, cuando se ve a Irán atacando bases estadounidenses en Arabia Saudí, en Qatar, en todos esos estados árabes, deciden hacer esto. Y la otra parte de este rompecabezas es lo que ha ocurrido en Azerbaiyán. Irán dijo que no estaba detrás del ataque a Nakhchivan. Nakhchivan es de Azerbaiyán. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la manipulación que está ocurriendo? Bueno, desde el mismo inicio del establecimiento del Estado sionista en Israel, una de sus técnicas habituales ha sido la de los ataques de falsa bandera. Atacó a musulmanes en Egipto para asustarlos y hacer que abandonaran Egipto y emigraran a Israel. Esto fue en la década de 1940. Tiene una larga historia de este tipo de cosas, falsas banderas. Así que no sé si Tucker Carlson tiene razón o no, pero me parece totalmente plausible que la tenga. Que haya habido una operación de falsa bandera israelí en Arabia Saudí con la intención de hacer 2 cosas. Primero, dar pie a, hay una historia paralela, desinformación. Arabia Saudí, según noticias inspiradas por Israel, estaba presionando en Estados Unidos a favor de esta guerra con Israel. Los saudíes lo han negado. Nunca pensé que tuviera ninguna validez. Estas 2 cosas juntas son un intento de dividir a Arabia Saudí de sus colegas del Consejo de Cooperación del Golfo, otros países, y de involucrar a Arabia Saudí en una guerra con Irán, en la que no quiere verse implicada. Israel tiene el motivo, tiene el método, tiene los antecedentes, y sospecho que muy bien podría ser el caso. En cuanto a Azerbaiyán, quizá ocurra lo mismo. No lo sé. Azerbaiyán ha mantenido una estrecha relación militar y de inteligencia con Israel, y puede que se considere posible reactivarla si se convence a los azeríes de que Irán los está atacando. Una vez más, sospecho de una operación de falsa bandera. Los estados árabes fueron atacados, ya sabes,
las bases estadounidenses en esos países fueron atacadas por Irán y se preguntaban por qué. Porque parece que Estados Unidos no habló, ¿entiendes? ¿Qué opinas de la agenda de la administración Trump? ¿Avisaron a Arabia Saudí o a todos esos países del Golfo Pérsico antes de atacar a Irán? Porque ahora forman parte de la guerra. Bueno, no se lo dijeron. Ni siquiera se lo dijeron al Congreso de los Estados Unidos. Y los árabes del Golfo estuvieron muy activos con Turquía durante 2 meses antes de que comenzara esta guerra, intentando evitarla. No querían esta guerra, y eso los ha puesto en una posición terrible. Sus poblaciones, después del genocidio en Gaza, están absolutamente reacias a verlos cooperar de ninguna manera con Israel. Por supuesto, siguen cooperando discretamente en algunas cosas, pero no pueden alinearse ni con Israel ni con Estados Unidos contra Irán. De hecho, antes de esta guerra, se estaban moviendo gradualmente hacia una especie de coalición informal con Irán para equilibrar a Israel y la amenaza que representa para la estabilidad en la región, que ahora es evidente. Tienen un problema. Aceptaron bases estadounidenses en su territorio bajo la teoría de que esas bases los defenderían, pero no los han defendido. De hecho, han provocado un ataque de Irán. Irán ha tenido como objetivo a largo plazo eliminar la presencia militar estadounidense del Golfo Pérsico y está persiguiendo ese objetivo en esta guerra. Comenzó sus ataques contra esas bases con un golpe en Al Udeid, en Qatar, quien utilizó un sistema articulado en más de $1,000 millones y que controlaba todas las operaciones aéreas desde Afganistán hasta Irak. Así fue. En la fase inicial, Irán limitó sus ataques a los estadounidenses en las bases. Cuando los estadounidenses abandonaron las bases y se refugiaron en hoteles, atacó los hoteles donde se encontraban. Pero los ataques no estaban dirigidos contra los cataríes, los emiratíes, los kuwaitíes, ni los bahrainíes como tales. Estaban dirigidos contra los estadounidenses. Esto también es cierto en el caso del ataque a Duqm, en Omán, que es un fondeadero naval y una estación de reabastecimiento de petróleo para la Marina de los Estados Unidos. Fue la presencia estadounidense allí y no el papel omaní lo que provocó ese ataque. Hasta donde yo sé, no ha habido ningún ataque contra Mascate ni contra ninguna otra instalación en Omán. Creo que la estrategia de Irán es muy clara. Seguirán aumentando la presión sobre estos países árabes hasta que tengan que tomar una decisión. ¿Vais a seguir alineándoos con Estados Unidos o no? Y ha habido un desarrollo muy importante que no ha recibido suficiente atención. Los Emiratos, que compraron un sistema de defensa aérea estadounidense valorado en $2,000 millones, básicamente se quedaron sin capacidad de interceptación y pidieron a Estados Unidos que reabasteciera sus defensas. La respuesta estadounidense, según se informa, fue: no tenemos lo que necesitamos para hacerlo. Y si tenemos algo, irá a Israel, no a vosotros. Así que esto, una vez más, dice: mira, si apostaste por la defensa estadounidense en una guerra regional con Irán, hiciste la apuesta equivocada, porque Estados Unidos no te defenderá. De hecho, Estados Unidos es el problema, no la solución al problema. Así que esto es lo que está ocurriendo. Y no sé qué decidirán los árabes del Golfo, ni cuándo lo harán, pero estoy bastante seguro de que Irán seguirá aumentando la presión, e incluso, si es necesario, destruirá su capacidad de producción de petróleo. Noto que básicamente hubo una destrucción de algunas de las instalaciones terrestres para las exportaciones de gas natural de Qatar. Repararlas llevará semanas, si es que alguna vez podemos hacerlo. Qatar ha tenido que detener sus exportaciones de gas. Así que todo esto tiene todo tipo de efectos colaterales. El estrecho de Hormuz está cerrado. Las compañías de seguros no aseguran el transporte marítimo que lo atraviese. El intento estadounidense de encontrar una base para asegurarlos no tiene ni fundamento legal ni financiación.
La Marina de los Estados Unidos no es tan insensata como para poner sus barcos en el estrecho de Hormuz, porque Irán, tal como los hutíes demostraron en el Mar Rojo, tiene la capacidad de llevar a cabo un bloqueo marítimo desde tierra y lleva 20 años preparándose para ello. Así que acabamos de ver cómo el petróleo ha subido a $92 por barril. Creo que llegará a 150. Si eso ocurre, el precio de la gasolina en los surtidores de Estados Unidos estará entre $4.50 y $5 por galón. En California será de $8 o $9 por galón. Y la gente estará muy descontenta, porque la guerra tendrá realmente una consecuencia para ellos. Es decir, incluso sin que Irán haga algo poco convencional en Estados Unidos, o sin que responda al asesinato de su líder intentando asesinar a Donald Trump. Así que esta es una guerra que no va a ser breve. No va a ser una guerra corta y victoriosa para Israel y Estados Unidos. Su desenlace es muy incierto. Irán saldrá de ella sin duda golpeado, pero Persia no desaparecerá de la historia. El último punto, quizá. Se acaba de informar de que la 82ª División Aerotransportada, que es la fuerza de intervención más móvil del ejército estadounidense, ha visto cancelados los ejercicios que debía realizar. Eso sugiere que está a punto de ser desplegada en algún lugar, quizá para apoyar a los Peshmerga, si es que se consigue que los Peshmerga ataquen a Irán, cosa que no parecen querer hacer. Y sabes, esto me recordó la antigua historia de la Anábasis, escrita por Jenofonte, la marcha de los 10.000. Los mercenarios griegos, unos 10.000 aproximadamente, fueron reclutados por Ciro II para derrocar a su hermano en una guerra civil en Persia. Ciro murió y ellos quedaron aislados. Tuvieron que abrirse paso luchando a través de desiertos, montañas y demás hasta que llegaron al Mar Negro y todos gritaron ¡El mar! ¡El mar! No creo que queramos repetir eso. Y creo plenamente al ministro de Asuntos Exteriores Araghchi cuando dice: estamos esperando a que vengan los estadounidenses. Vamos, sabemos qué hacer con vosotros. No creo que esto sea nada sensato. Toda esta guerra, que carece esencialmente de un objetivo claro o viable, y que no muestra ningún respeto por el derecho internacional, ni en su origen ni en su desarrollo, es un desastre, no solo para Irán e Israel, sino también para Estados Unidos. Supongo que a los israelíes les encantaría que otros países libraran la guerra sobre el terreno por ellos, porque los medios israelíes informaron de que Israel espera que Azerbaiyán también ataque y se una a la coalición contra Irán. Esto va más allá. Bueno, esto es, por supuesto, ya sabes, me doy cuenta de que probablemente pienses que estaba en el bando equivocado. Pero mi héroe es un tipo llamado Belisario, que fue general y estadista de Justiniano, el emperador de Bizancio, y que probablemente le dio 4 siglos inmerecidos al imperio bizantino practicando el divide y vencerás. También inventó el Ministerio de Asuntos Exteriores moderno y el Servicio de Espionaje moderno. Así que un tipo tan creativo. Por desgracia para él, el que es deshizo de él. De todos modos, esta tradición es muy antigua en Asia Occidental, dividir y gobernar, falsas banderas. Esto es lo que estamos viendo de nuevo. Israel está intentando atraer a los kurdos, a los árabes de Irán, en Arabistán, a los baluches, a quien pueda, a los azeríes, que en realidad son un grupo muy numeroso tanto en Irán como en Azerbaiyán. Hay más de ellos en Irán que en Azerbaiyán. Creo que es comprensible por qué se están haciendo estos esfuerzos, pero pienso que estas personas, en su mayoría, son demasiado inteligentes para caer en esta trampa. Así que no creo que vaya a funcionar. Embajador, Bernie Sanders publicó un tuit diciendo que Arabia Saudí, junto con Israel, arrastró a Estados Unidos al conflicto. ¿Cuál es su fuente? Porque cuando se habla de Arabia Saudí, tan cercana a Irán, cuesta ver que esté tan implicada.
No, no, this is Bernie No, Sanders. este es Bernie Sanders, por quien tengo un gran respeto. Es judío y tiene un electorado judío, y a los judíos estadounidenses les encanta atacar a Arabia Saudí y menospreciarla. Arabia Saudí, ya sabes, es como el símbolo por excelencia del Islam. Lamento decirte que Irán no lo es. Pero aquí tienes a personas que visten thobes y llevan un paño en la cabeza, y tienen grandes bigotes y barbas, y se parecen a la idea cristiana del diablo. Así que son perfectos. Si quieres criticar a Israel y eres judío, es buena idea incluir a Arabia Saudí en el asunto. Así que considero que esto es un truco político del senador Sanders. No creo que haya una fuente. Senator Sanders. I don't think there is a source. Yeah. Do you think that Sí. at some ¿Crees que en algún momento veremos a China y Rusia hacer algo? China and Russia Porque la guerra está influyendo en doing todos. something? Because No the se war trata is solo de somehow China y influenced Rusia. by each and every Vemos que country, not Japón just y by Corea del China and Sur Russia, también but se ven China and afectados South por Korea ella. influenced by the war. Donald Trump está recuperando todos los sistemas de defensa que tenían en Corea del Sur para defender a Israel. Todos estos países están siendo influenciados por la guerra. All these countries are influenced by the war. Quite a list of countries. Let me just say that the biggest immediate Vaya lista de países. Permíteme decir que la mayor víctima inmediata de esta guerra y del cierre del estrecho de Hormuz es la India, que prácticamente no tiene una reserva estratégica de petróleo. Creo que disponen de reservas para unos 9 días, así que están al borde del desastre. Se cortará la electricidad, no habrá gasolina para los coches y así sucesivamente en la India. Por eso Donald Trump ha eximido a la India de las sanciones sobre la compra de petróleo ruso, ciertas categorías de petróleo ruso. Así que empezaré por ahí. China no se verá realmente afectada porque cuenta con una enorme reserva estratégica de petróleo. Y esto, por supuesto, acelerará el ya rapidísimo giro de China hacia las energías renovables y su alejamiento del petróleo. Already very rapid Chinese turn to renewable energy and away from oil. So it will reduce the oil market in China. Así que reducirá el mercado petrolero en China más rápidamente de lo que habría ocurrido de otro modo. Substantial. Japón y Corea del Sur tienen cada uno reservas estratégicas de petróleo considerables, pero se agotarán. Taiwán casi no tiene reservas estratégicas de petróleo y va a tener problemas en un plazo bastante corto. Esos son algunos de los efectos inmediatos. Por su parte, los rusos están encantados con esta guerra. ¿Por qué? Porque está causando un daño enorme a Estados Unidos, tanto en el ámbito militar. Sea cual sea su desenlace, Estados Unidos habrá agotado sus existencias de armas defensivas y ofensivas y quedará muy debilitado militarmente. And it will be greatly weakened militarily. Whoever wins the war, if anyone wins it. Quien quiera que gane la guerra, si es que alguien la gana, y sospecho que nadie lo hará, el precio de la gasolina se ha disparado. Eso es muy bueno para Rusia. El petróleo ruso está ahora muy solicitado. El precio del petróleo, como dije, probablemente llegará a $150 por barril. Ya está en torno a los 90 y subiendo. Así que los rusos están contentos. Y un ruso me dijo, sabes, Vladimir Putin es un hombre con mucha suerte. Donald Trump está haciendo su trabajo por él, desmantelando el poder estadounidense y el sistema constitucional estadounidense. Así que los rusos están contentos con todo esto. Los chinos no están contentos. So the Russians are happy about all this. Chinese are not happy. They don't like wars. They don't want instability. They do. No les gustan las guerras. No quieren inestabilidad. Creen en la defensa de la soberanía y la independencia, y no creen en el comportamiento hegemónico. Creen en el derecho internacional y en la Carta de la ONU. Su respuesta ha sido muy interesante. Por supuesto, en la preparación para la guerra, ellos, al igual que los rusos, ayudaron a reforzar las defensas iraníes. Hubo muchas exportaciones chinas a Irán relacionadas con ello. Supongo que eso incluía componentes para combustible sólido de misiles. Sin duda un nuevo conjunto de sistemas de radar, 5 conjuntos de los radares más modernos del planeta, que son móviles. Y proporcionaron defensa aérea, defensa antimisiles, el HQ-9, o lo vendieron a Irán. Y los rusos hicieron cosas similares.
Ahora estamos escuchando que los chinos han comenzado negociaciones con Irán para eximir a sus barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. Esto es coherente con lo que hicieron cuando los hutíes bloquearon el Mar Rojo. Dijeron, no estamos involucrados en esto, no nos disparéis, y los hutíes les dejaron pasar. Así que creo que ahora la pregunta es, de acuerdo, Irán, ya sabes, hay bazaríes en Irán, creo, y no te dan algo a cambio de nada. Entonces, ¿qué va a pedir Irán a cambio de una exención para los petroleros chinos? ¿Y qué hará Estados Unidos? ¿Disparará contra los petroleros chinos? Sabes, este es un desarrollo muy interesante. Es otra muestra del hecho de que solo llevamos 7 días de una guerra que está tomando muchos giros inesperados. Mencionaste Azerbaiyán. Reino Unido, después de intentar mantenerse al margen de la guerra, decidió intervenir. El resultado fue un ataque iraní contra sus bases en Chipre. Así que la guerra se está expandiendo. Puede que aún se expanda más, y puede volverse no convencional, como sugerí, porque Estados Unidos no está respetando ninguna ley de guerra. ¿Por qué debería hacerlo Irán? Tuvimos un informe en el Financial Times que decía que los estados árabes están intentando retirar sus inversiones de Estados Unidos debido a las dificultades a las que se enfrentan ahora con la guerra. Parece que, como mencionaste, 6 o 7 días de guerra no son nada, y sin embargo ya están siendo drásticamente afectados por ella. No se trata solo del petróleo, se trata de la comida, el agua, de todo. El fertilizante, que es esencial para la producción de cultivos, una gran parte proviene de fábricas petroquímicas en el Golfo, ha dejado de suministrarse. Se acerca la temporada de siembra en el hemisferio norte, y esto va a tener un gran impacto en la producción agrícola. Sí, tienes razón, el impacto en el transporte marítimo es enorme. La inflación, que probablemente se derive del aumento del precio del transporte, del petróleo y del gas, y por tanto del fertilizante, va a ser bastante considerable. Aún no sabemos cuánto. No hay una respuesta fácil para esto. Aparentemente, el presidente Trump ha ordenado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que empiece a comerciar con futuros de petróleo, pero no sé de qué servirá eso. Así que estamos en territorio desconocido. Todo esto es muy nuevo. Estados Unidos nunca ha sido tan sumiso a Israel como lo es ahora, y vamos a pagar un precio por ello, al igual que Israel. Sabes, los israelíes son muy buenos en propaganda. También tienen censura militar. Se está causando bastante daño a Israel, incluso con los misiles tanteo que Irán se por. Uno de esos misiles activa una respuesta antibalística. 2 o 3 interceptores Patriot o THAAD. Así que cada misil que llega, sea interceptado o no, supone un gasto rápido de capacidad defensiva y muy costoso. Sabes, un proyectil Patriot cuesta unos $4 millones. Un proyectil THAAD cuesta mucho más. Así que creo que el desgaste para Israel y Estados Unidos es considerable, especialmente porque, a pesar de la censura, los vídeos que salen de Israel sugieren que la tasa de interceptación de los misiles balísticos iraníes es solo del 5 o 10%, así que el 90% más están logrando pasar. Y esta es solo la ronda destinada a agotar a Israel. No es la ronda para destruirlo, algo que Irán intenta, supongo, retrasar hasta haber preparado el campo de batalla en consecuencia. Vi un video, lo vi hace 2 días, porque no recibimos ninguna grabación que salga de Israel. Me resulta bastante sorprendente, porque en Irán, Internet es ahora nacional, es una red interna. Pero aún así, recibimos muchas grabaciones de Irán y podemos ver lo que está ocurriendo y los daños que se están produciendo. Pero en Israel no vemos nada. Bueno, sé que te entrevistó recientemente Danny Davis en Deep Dive. ¿Te animaría a ti
y a tu audiencia a ver la entrevista que Danny Davis hizo hace unos días a Ted Postal, el experto en misiles. Tiene algunas grabaciones de video de misiles iraníes impactando en Israel y de las interceptaciones. Es muy instructivo. También muestra que Irán ha preparado emplazamientos de lanzamientos subterráneos que están ocultos. Tienen una fina capa de arena que los cubre y los misiles simplemente aparecen de la nada en el desierto. Así que Irán se ha preparado bien y la eficacia de su andanada de misiles sobre Israel es mucho mayor de lo que la prensa occidental o el propio Israel están dispuestos a admitir. De verdad te animaría a que veas ese programa. Se puede aprender mucho de él. And you can learn a lot from it. Yeah. In this footage from En estas imágenes de Israel, vimos más de 40 interceptores dirigirse hacia el misil para interceptarlo. Finalmente lo lograron, consiguieron alcanzar el misil. Pero aún así, más de 40, creo que 44 interceptores. Y se puede ver la lógica de lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel. is happening right now in Israel. Exactly. And that is the point. Of course, Israel has Exacto. multiple Y ese es el punto. Por supuesto, Israel tiene varios sistemas de defensa. La cúpula de hierro, que es eficaz contra drones, pero no contra misiles balísticos, fue diseñada para contrarrestar cohetes no guiados lanzados desde Gaza, y las Arrow y Honda de David, que se ocupan de distintos tipos de misiles balísticos. Parte del metraje que mostró Postal, ya sabes, muestra la cúpula de hierro, quizá una docena de ellas, persiguiendo un solo objetivo y fallando. Así que tienes razón. Quiero decir, las matemáticas aquí son muy perjudiciales para la causa israelí y estadounidense. very detrimental to the Israeli and American cause. So I don't think we have any idea how this is going Así que no creo que tengamos idea de cómo va a terminar esto, salvo que podemos decir con cierta confianza, como ya hice, que sea cual sea el resultado, Estados Unidos quedará gravemente debilitado porque no tendrá los suministros logísticos necesarios para llevar a cabo otra guerra. Eso es relevante para situaciones como la de Taiwán. Si decidiéramos defender Taiwán de un ataque desde el continente chino, no tendríamos la capacidad de hacerlo. También hemos agotado a las tripulaciones de nuestros buques de guerra. Estamos desgastando los portaaviones y los barcos asignados a su protección. Y acabamos de involucrarnos en una guerra soberana sin restricciones, lo que siente un precedente muy negativo. Porque claro, ya sabes, hace milenios, tanto Confucio como el rabino Hillel, un teólogo judío, creo que estaba en Babilonia, quizá en Bagdad, no estoy seguro, dijeron ambos, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esta es la versión opuesta a la cristiana. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Pero es un consejo muy bueno, y parece que lo hemos olvidado. Hemos desarrollado esta idea equivocada de que somos invulnerables, y ahora todos estamos descubriendo. Los árabes del Golfo están descubriendo lo vulnerables que son, e Israel también, creo yo. Antes de que comenzara la guerra, embajador, si observa los medios persas, sobre todo los que están fuera de Irán, verá que están patrocinados por los israelíes y por el gobierno israelí. En su mayoría decían que el líder supremo iraní estaba en un búnker, huyendo a Rusia, escondiéndose detrás de todo esto. Todos vimos lo que realmente ocurrió. Y ahora se ve que el primer ministro israelí no está en su país. Huye a Chipre, a Grecia, a Alemania. Su hijo no está luchando en esta guerra. Ni siquiera está en el país mientras sucede. Pasa la mayor parte del tiempo en el extranjero. Es un poco como Zelensky. Me parece que Zelensky, que está fuera de Ucrania la mayor parte del tiempo, viaja por Europa, viaja a otros lugares. Bueno, si tuviera que comentar sobre eso, diría que no es manera de dirigir un país en tiempos difíciles. Puedes liderar desde el frente o puedes liderar desde el extranjero. Y no creo que liderar desde el extranjero sea muy inspirador. Así que ya sabes, el hijo de Netanyahu en Florida es irrelevante para este propósito. Zelensky recorriendo Europa, intentando, bueno, sea lo que sea,
Ucrania se ha quedado sin armas. Las armas que los europeos podrían haber comprado para enviar a Ucrania no van a estar disponibles. Así que esto tiene ramificaciones a un nivel muy amplio. Mencioné Taiwán. No creo que los chinos quieran atacar Taiwán, pero podrían hacerlo. Y la cuestión de la defensa ucraniana se ha vuelto mucho más difícil. Y ya sabes, Vladimir Putin, digas lo que digas de él, no es un hombre estúpido. Así que en el momento en que Qatar dijo que ya no podría exportar gas, Qatar, siendo el tercer mayor exportador de gas del mundo después de Rusia y Australia, Vladimir Putin dijo, bueno, no más gas para Europa. Vamos a cortarles el suministro antes de que ellos nos lo corten a nosotros. Así que ha vuelto a ejercer una enorme presión sobre los europeos, y nadie sabe muy bien cómo afrontar esto. Ya sabes, tenemos a los europeos pidiendo a los ucranianos que abran el gasoducto desde Rusia porque no tienen energía. Y el comentario de Putin ante eso fue, bueno, vosotros fuisteis los que volasteis el gasoducto Nord Stream 2. En realidad, fueron los estadounidenses. Pero en fin, no fueron los rusos. Así que ya sabes, lo que os ocurra es culpa vuestra. Vosotros mismos os habéis puesto en esta situación. Esto es muy estúpido por nuestra parte y está destruyendo la base industrial alemana. Y hasta ahora, la política alemana no pareció respondiendo de manera inteligente. Muchos europeos, estuve viendo Sky News y otros medios británicos, se preguntaban cuáles son los objetivos de la guerra contra Irán. Porque al fin y al cabo, como has mencionado, el Reino Unido, tal como dijo Starmer, no va a formar parte de esto. No va a participar en la ofensiva. Pero aún así, están enviando sus fuerzas para defender Chipre, por ejemplo. Y quizá haya cooperación en materia de inteligencia en este momento, no solo con el Reino Unido, sino también con Alemania, Francia y Italia. Aquí está Marco Rubio hablando sobre la razón principal de este ataque. Sería una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Y sabíamos que si no los atacábamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos. Y entonces todos estaríamos aquí respondiendo preguntas sobre por qué lo sabíamos y no actuamos. Nos dijiste que Israel iba a atacar a Irán y que por eso necesitábamos involucrarnos. Hoy, el presidente dijo que Irán iba a... Sí, tu afirmación es falsa. Así que eso no es lo que él... Me hicieron una pregunta muy específica. ¿Estuviste allí ayer? Sí, hice una pregunta. De acuerdo. No, fuiste tú quien. Porque alguien me hizo una pregunta ayer. Entramos por Israel. Y dije, tú me hiciste esa pregunta. Lanzaste ese seguimiento. Y dije que no, que esto tenía que suceder de todos modos. El presidente tomó una decisión. Y la decisión que tomó fue que Irán no iba a poder esconderse detrás de su programa de misiles balísticos, que Irán no iba a poder esconderse detrás de su capacidad para llevar a cabo estos ataques. Esa decisión ya se había tomado. El presidente decidió destruir sistemáticamente esta capacidad terrorista que tenían, y lo llevamos a cabo. Embajador, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es una persona del movimiento MAGA, de América Primero. ¿Es de América Primero? Es un apparatchik. Me recuerda a los funcionarios soviéticos que lograban distorsionar la verdad con gran aplomo. Acaba de darse la vuelta 180 grados en esos dos fragmentos que mostraste. ¿Por qué? Obviamente hubo una reunión para preparar una campaña de propaganda que acompañara o precediera el ataque. Y hubo personas que argumentaron, y yo diría que Marco Rubio fue uno de ellos, que deberíamos animar a Israel a lanzar el primer ataque, porque así podríamos afirmar que estábamos defendiéndonos de un contraataque iraní. Esa era la propuesta propagandística. De algún modo, él no recibió el memorando que había quedado obsoleto por los acontecimientos. That had been overtaken by events. And of course, the notion that somehow
we knew that Israel was Y going por to supuesto, attack. Yeah, la sure. idea de que de algún modo sabíamos que Israel iba a atacar, sí, claro, porque estábamos de acuerdo con Israel en eso. El 29 de diciembre, en Mar-a-Lago. Esto es un disparate orwelliano. ¿Y cuál es su postura? No lo sé. Aparentemente, dirá cualquier cosa que sea políticamente conveniente y que le granjee el favor del presidente Trump. ¿Sabes? Quizá le ocurra lo mismo que al ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov. Le asignaron dirigir un hidroeléctrico en la Mongolia Exterior. Tal vez Marco Rubio no llegue a ser presidente. Quizá acabe dirigiendo un instituto en Santa Bárbara, California. Maybe he'll be running a high school in Santa Barbara, California. We had, Ambassador, before wrapping up, we Sí. Embajador, antes de terminar, tuvimos a Shady Vance, que es una personalidad bastante interesante dentro de la administración Trump. Empezó con el discurso de no a la guerra de Irak, diciendo que estamos cansados de estas guerras interminables y toda esa retórica. Luego se le ve convirtiéndose en uno de los principales defensores de una guerra contra Irán, diciendo, id y luchad contra Irán. No será una guerra larga, será corta. Nosotros decidiremos cuánto dura. ¿Cómo ve usted esta transformación de J.D. Vance? Porque al parecer, el Partido Republicano quiere que sea el próximo candidato presidencial. Well, he apparently was the candidate. Bueno, aparentemente, él era el candidato del grupo moderador dentro del Partido Republicano. Está en la posición del difunto Hubert Humphrey, el vicepresidente de Lyndon Johnson. El vicepresidente Humphrey se oponía a la guerra de Vietnam. Hizo campaña, pero como vicepresidente no podía romper con Lyndon Johnson. Así que ahora J.D. Vance es el vicepresidente. Su deber, tal como él lo ve, es defender las políticas del presidente. El hecho es que esas políticas son incoherentes. Nadie sabe cuáles son los objetivos de esta guerra, porque varían según la hora del día y el estado de ánimo del presidente. En un momento se trata de un cambio de régimen, luego de desarmar a Irán y después de eliminar las relaciones de Irán con los movimientos de resistencia en la región. Getting rid of Iranian relationships with resistance movements in the region. Then it's bringing about Entonces se trata de provocar la destrucción de Irán. Luego es la rendición incondicional. Después es, necesito participar en la selección del nuevo líder iraní. Ya sabes, ha sido un vaivén constante. Es confuso para todos. Es una de las razones, por supuesto, por las que las falsas negociaciones que los señores Witkoff y Kushner llevaron a cabo con Irán no tenían ninguna posibilidad de éxito, porque no tenían objetivos claros, aparte de ganar tiempo suficiente para preparar una fuerza militar para un ataque sorpresa. Pero, ya sabes, uno tiene que sentir un poco de lástima por Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, porque ¿con qué está lidiando? No lo sabe, y las personas con las que trata tampoco lo saben. what's he dealing with? He doesn't know, and the people he's dealing with don't know either. If you're going to start a war, Así que, ya sabes, si vas a iniciar una guerra, lo primero que necesitas hacer es definir unos objetivos que sean alcanzables. Luego tienes que tener un plan para lograr esos objetivos y dedicar los recursos necesarios para hacerlo. Después, debes llevar a cabo la guerra de una manera que deje abierta la posibilidad de ponerle fin de forma satisfactoria. Al final, tienes que reconciliar al enemigo derrotado, suponiendo que lo derrotes, con el resultado de la guerra. La guerra no termina hasta que el enemigo admite la derrota. Irán no va a admitir la derrota en un futuro próximo. Por eso lo más probable es que esta guerra termine en términos iraníes y no israelíes o estadounidenses, que en efecto fue lo que ocurrió en junio del año pasado, cuando Israel necesitó un alto el fuego. last year, when Israel needed a ceasefire, Iran didn't. President Trump Irán no lo hizo. Y el presidente Trump, de manera complaciente, organizó un alto el fuego, que muchos iraníes en aquel momento consideraron un error, y que claramente, en retrospectiva, si uno está del lado de Irán, fue un error. Me siento muy angustiado por todos los implicados en esto. Creo que es una empresa insensata. No terminará bien para nadie, ni para Israel, ni para Estados Unidos, ni para Irán, ni para ninguno de los árabes del Golfo, ni para la economía mundial, ni para nadie, ni para Donald Trump. Nunca debería haberse depuesto en la posición en la que está.
Pero es como el jugador de ajedrez que hace una jugada inicial brillante y no ha pensado qué hará en la segunda. No se gana una partida de ajedrez así. You don't win a chess match like that. Thank you so Muchas much, gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. as always. Keep Cuídate mucho, Nima, y sigue así.